Hoy vamos a entrar a uno de los pilares más importantes de la epidemiología aplicada a la oncología, la estandarización de tasas. A simple vista, comparar tasas parece sencillo, pero en la práctica clínica moderna, comparar sin ajustar puede llevarnos a conclusiones engañosas, a errores diagnósticos y a malas decisiones terapéuticas. La estandarización es el lenguaje común que nos permite comparar poblaciones distintas, eliminar distorsiones y revelar la verdad clínica detrás de los números. Antes de avanzar, repasemos 3 ideas clave del capítulo anterior. Primero, precisión metodológica. Una tasa es tan confiable como la calidad del muestreo, la medición y el análisis que la originaron. Segundo, propagación del error. Una sola tasa mal calculada puede comprometer todo un estudio, igual que una dosis incorrecta en quimioterapia invalida cualquier resultado clínico. Y tercero, tamaño muestral. Una población pequeña genera tasas inestables que pueden verse perfectas, pero no reflejan la realidad epidemiológica. Hoy tenemos 3 grandes objetivos. 1. Identificar sesgos. Vamos a ver por qué comparar tasas brutas puede llevar a conclusiones erróneas en oncología. 2. Dominar la estandarización. Vas a comprender cuándo usar la estandarización directa, cuándo la indirecta y qué limitaciones tiene cada una. 3. Aplicación clínica. Aquí es donde todo se conecta. Aplicaremos estos métodos a escenarios reales en oncología y en registros epidemiológicos contemporáneos. El problema de las comparaciones directas. Veamos un caso clínico real. El servicio de oncología quiere demostrar que la mortalidad por cáncer gástrico disminuyó gracias al esquema FLOT perioperatorio. Las tasas brutas muestran que pasamos de 28 a 21 por cada 100.000 habitantes. En apariencia, un triunfo. Pero cuando revisamos la estructura de la población atendida, descubrimos que ahora el hospital recibe una proporción mucho mayor de pacientes jóvenes. La tasa mejoró, pero no necesariamente por el tratamiento. Cambiaron los pacientes, no el desenlace real. ¿Qué es la estandarización? La estandarización es un proceso estadístico diseñado para comparar poblaciones que no son iguales en su estructura demográfica. Ajustamos factores como edad, sexo, raza y comorbilidades para lograr comparaciones justas, comparaciones clínicas reales. Piensa en la analogía clínica, es como ajustar por estadio tumoral, por HER2 o por PD-L1 en un ensayo clínico. Sin ese ajuste, una comparación sería inválida. Ejemplo clásico, cáncer de pulmón entre países. Este ejemplo es fundamental. México tiene una población más joven. Estados Unidos, una mucho más envejecida. ¿El resultado? Tasas brutas de cáncer de pulmón radicalmente distintas. Pero no porque los estadounidenses fumen más o tengan peor genética, sino porque la edad manda. Es la variable que más influye en la incidencia del cáncer de pulmón. Ejemplo oncológico, cáncer colorectal. Imagina 2 registros oncológicos. El registro A tiene población joven. Baja incidencia de cáncer colorectal. El registro B tiene población envejecida. Alta incidencia bruta. Si comparas sin ajustar, concluyes que el registro B está en crisis. Pero cuando ajustas por edad, descubres que pueden tener exactamente la misma incidencia real. Estandarización directa. La estandarización directa requiere tasas específicas por edad, sexo u otras variables relevantes.
Es el método que utilizan prácticamente todos los registros epidemiológicos modernos, IARC, Organización Mundial de la Salud, WHO, Globoca, etc. El ejemplo clásico: dos fábricas con tasas brutas idénticas pero distribuciones etarias diferentes. Cuando ajustas por edad, la verdad aparece. Una fábrica tenía tasas mucho más elevadas, ocultas detrás de la estructura poblacional. Dos fábricas con tasas brutas idénticas pero distribuciones etarias diferentes. Cuando ajustas por edad, la verdad aparece: una fábrica tenía tasas mucho más elevadas, ocultas detrás de la estructura poblacional. Dos métodos de estandarización. Existen dos métodos principales de estandarización. Primero, la estandarización indirecta, usada cuando la población es pequeña o no tiene tasas específicas propias. La estandarización indirecta, usada cuando la población es pequeña o no tiene tasas específicas propias. Aquí utilizamos el SMR, el cociente entre el número observado y el número esperado. SMR igual a 1, significa mortalidad esperada. SMR mayor a 1, indica peor pronóstico. SMR menor a 1, indica mejor pronóstico. Segundo, la estandarización directa, que requiere tasas por edad o por variables avanzadas en ambas poblaciones. Este método es la base de los informes epidemiológicos modernos. Aquí utilizamos el SMR, el cociente entre el número observado y el número esperado. El problema oculto: cuando la estandarización puede engañar. Aquí comenzamos con un punto finísimo de epidemiología oncológica. La estandarización, aunque poderosa, puede crear una ilusión estadística si no se interpretan bien los datos por edad. El ejemplo perfecto: la fibrosis quística. Las tasas por edad bajan en niños y adolescentes. Suben en adultos. Y sin embargo, la tasa bruta total permanece igual. Esto crea una mentira estadística por omisión. En oncología pasa lo mismo cuando los tratamientos prolongan la vida sin curar. Las muertes simplemente se mueven hacia edades mayores. La tasa ajustada puede no cambiar. Pero la realidad clínica sí, la supervivencia mejora. Caso aplicado: comparación hospitalaria en cáncer gástrico. Esta diapositiva te enseña un fenómeno que vivimos en práctica clínica todos los días. Dos hospitales. Las mismas tasas brutas de mortalidad. Pero realidades completamente distintas. Hospital A: población joven, detección temprana, programas agresivos de tamizaje, menos comorbilidad. Hospital B: población envejecida, menos tamizaje, más comorbilidades, detección sintomática. Y aún así, las tasas brutas son idénticas. Pero cuando estandarizas por edad, Hospital A sale peor. ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes deberían tener mejor pronóstico. La estandarización revela la verdad clínica oculta. Ejemplo oncológico: cáncer de mama metastásico. Este ejemplo es bellísimo para entender cómo una tasa puede engañar. Antes, una paciente con cáncer de mama metastásico vivía 2 años. Ahora, con inhibidores CDK4/6, vive 5 años. Sin embargo, la tasa ajustada de mortalidad podría permanecer igual. Una paradoja estadística. Pero la realidad clínica es evidente. La esperanza de vida aumentó brutalmente. Una misma tasa no significa la misma historia.
Toda comparación debe incluir contexto clínico, no solo números. Aplicaciones oncológicas en la práctica diaria. Aquí vemos cómo la estandarización afecta directamente nuestra interpretación clínica. La inmunoterapia parece menos efectiva en estudios con población anciana. Pero puede ser un artefacto de no haber ajustado por comorbilidad y edad. Cáncer de mama HER2 positivo muestra supervivencias espectaculares en registros jóvenes. Pero parte del efecto es estructura poblacional. Y cáncer renal presenta variaciones aparentes entre países. Pero muchas veces no se debe al tratamiento ni a la genética, sino a la edad de la población. La lección, sin ajustar por edad, te engañan los números. Ejemplo del libro, Cáncer de vejiga en 2 fábricas. Un clásico de epidemiología ocupacional. Las tasas brutas de cáncer vesical son idénticas en 2 fábricas. Pero la distribución de edad es distinta. Fábrica A. Trabajadores jóvenes. Fábrica B. Trabajadores mayores. Después del ajuste por edad, aparece la verdad. Una fábrica tenía tasas significativamente más altas. Pero estaban ocultas por la estructura poblacional. Sin estandarizar, los reportes serían caos puro. Caso aplicado, Gastric Cancer Stage 3. Aquí usamos un ejemplo realista, cáncer gástrico localmente avanzado. Hospital A, población joven, detección temprana, programas agresivos de tamizaje endoscópico. Hospital B, población envejecida, menos tamizaje, más comorbilidad. Las tasas brutas de mortalidad, iguales. Pero tras la estandarización, Hospital A sale peor. ¿Por qué? Porque los jóvenes deberían tener mejor pronóstico. Estandarizar revela la verdad. No se trata de mortalidad, se trata de expectativa clínica. Estandarizar para revelar la realidad. Selección de técnica estadística apropiada. En esta parte del capítulo entramos a la toma de decisiones. Es decir, cuando elegir estandarización directa, indirecta o análisis por estratos. Primero, la estandarización directa. La usamos cuando contamos con tasas por estratos suficientes para ambas poblaciones. Esto permite controlar con precisión las variables de confusión que ya conocemos, como edad, sexo o comorbilidades. Segundo, la estandarización indirecta. Aquí la indicación cambia completamente, se usa cuando los estratos específicos no están disponibles o cuando el grupo de estudio es pequeño. Por eso es tan útil en estudios ocupacionales o cohortes limitadas. Tercero, el análisis por estratos. La recomendación es simple pero poderosa, siempre revisa las tasas individuales, no solo las ajustadas. Es el equivalente epidemiológico de revisar curvas de Kaplan-Meier por subgrupos, como P de L1 mayor o igual que 50% versus 1%. Y finalmente, la justificación técnica. Estos métodos son la base para controlar confusión, comparar poblaciones heterogéneas y evitar errores basados en tasas brutas. Es la técnica recomendada por SEER, IARC y Globocam para epidemiología del cáncer. Técnica estadística recomendada. En esta diapositiva aterrizamos la decisión final.
Si las tasas por estratos están disponibles, la respuesta correcta casi siempre es estandarización directa, porque nos permite comparaciones válidas incluso cuando las poblaciones son muy distintas. Pero cuando los estratos no están disponibles o el grupo es demasiado pequeño, entonces la técnica recomendada es la estandarización indirecta. Especialmente útil en estudios ocupacionales, donde la disponibilidad de datos suele ser limitada. Recordemos la justificación. Estos métodos controlan la confusión conocida, evitan conclusiones falsas y permiten interpretar diferencias reales sin que la estructura poblacional distorsione los resultados. Mensaje clave. Siempre revisa primero las tasas por estratos antes de aceptar cualquier tasa ajustada. Es como interpretar una curva de supervivencia sin revisar los subgrupos, simplemente no es clínicamente aceptable. Llegamos a la síntesis del capítulo. La estandarización de tasas no es un detalle estadístico, es una herramienta estratégica en oncología. Permite interpretar registros epidemiológicos, bases institucionales y ensayos clínicos sin caer en errores que pueden cambiar decisiones terapéuticas. Una comparación válida requiere dos cosas: un ajuste estadístico riguroso y una comunicación clínica contextual que traduzca esos números a decisiones reales. Si no dominamos la estandarización, podemos sobreestimar tratamientos, subestimar riesgos o confundir artefactos demográficos con hallazgos clínicos. La estandarización, bien aplicada, revela la verdad detrás de los datos. Veritas tempore patet. La verdad se revela con el tiempo y con el ajuste estadístico adecuado. Este proyecto, CAMRAD, está diseñado para que tus residentes desarrollen una visión crítica que les acompañará toda su carrera. Interpretar literatura oncológica no es solo leer cifras, es saber qué esconden y qué revelan. Si el contenido te está siendo útil, recuerda compartirlo con tus residentes, darle like y suscribirte al canal de Grupo Ángeles. Porque estos temas transforman cómo vemos la evidencia y cómo tomamos decisiones que cambian vidas. Capítulo 23. Orígenes de las diferencias entre tasas. En el capítulo previo revisamos cómo se interpretan asociaciones, riesgos relativos, odds ratios e intervalos de confianza, y cómo distinguir si una relación entre exposición y enfermedad es causal o solo aparente. También vimos las trampas más comunes: sesgo, confusión, azar y la importancia de evaluar cada posible explicación antes de aceptar un resultado como verdadero. Objetivos del capítulo. Primero, entender por qué dos tasas pueden diferir y cómo distinguir si la diferencia es real, causada por azar, por sesgos o por variaciones en la estructura poblacional. Segundo, aprender a identificar cuando una tasa observada no refleja un riesgo verdadero sino un problema de medición, clasificación o denominador. Tercero, aplicar estas distinciones a ejemplos clínicos, especialmente en oncología, donde las tasas de incidencia, mortalidad y supervivencia pueden ser profundamente engañosas si no se analizan de forma rigurosa. Hoy vamos a entrar a un territorio que parece sencillo pero que en realidad es uno de los más traicioneros del análisis clínico, porque las tasas son diferentes. En apariencia, comparar dos tasas, incidencia, mortalidad, respuesta, supervivencia, complicaciones, parece trivial. Pero entender la causa de una diferencia es casi siempre más complejo que calcular la diferencia misma. El libro plantea este capítulo como un recordatorio constante de que los números jamás hablan solos. Y nosotros, como clínicos, tenemos que hacerlos hablar correctamente. 1. Las tasas pueden diferir por azar. El azar puede generar diferencias aparentes aunque el riesgo real sea igual en ambas poblaciones.
Por ejemplo, si comparamos dos grupos pequeños, es fácil que uno tenga más desenlaces solo por variación aleatoria. Piensa en 40 pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado tratados con FLOT. Si en un hospital la tasa de respuesta patológica completa es 18% y en otro es 30%, podríamos atribuirlo al desempeño clínico, pero la realidad es que la diferencia puede explicarse solo por azar, especialmente con muestras pequeñas. La lección del libro es clara: cuando las muestras son pequeñas, las tasas fluctúan más, y no debemos apresurarnos a interpretar diferencias como verdaderas. 2. Las tasas pueden diferir por sesgo. Aquí entramos en un terreno más peligroso. No es azar, sino error sistemático. Los sesgos pueden surgir al seleccionar pacientes, al definir la enfermedad, al medir la exposición, al vigilar más intensamente a un grupo que al otro o al perder pacientes en el seguimiento. Por ejemplo, un hospital que usa más PET-CT detectará más metástasis ocultas que uno que solo usa tomografía. Como resultado, su supervivencia global parecerá peor, pero no porque la atención sea inferior, sino porque detectan enfermedad más temprano y más completamente. Esto se conoce como sesgo de vigilancia. El libro insiste: una diferencia en tasas puede ser fabricada por la forma en que miramos, no por la realidad biológica. 3. Las tasas pueden diferir por variación en el denominador. Aquí está uno de los errores más comunes. Las tasas siempre son una fracción, tasa es igual a eventos/diagonal población en riesgo. Si el número de personas en riesgo se calcula mal, la tasa resultante será engañosa. Por ejemplo, si comparamos tasas de cáncer de cuello uterino entre dos regiones y una tiene mejores programas de tamizaje, esa región detectará más lesiones preinvasivas y microinvasivas. Su incidencia parecerá mayor. Pero el denominador real, mujeres en riesgo detectadas adecuadamente, es distinto. Lo mismo ocurre cuando los registros poblacionales son incompletos. 4. Las tasas pueden diferir por variación en la definición del caso. Otra trampa clásica. Ejemplo. Si un hospital define neumonía grave como hipoxia más consolidación radiográfica y otro como fiebre e infiltrado, las tasas de neumonía grave serán diferentes aun cuando la población sea idéntica. Por ejemplo, si en un centro se define progresión con RECIST 1.1 y en otro se usa PERSIST con PET-CT, las tasas de progresión serán distintas aun si el comportamiento tumoral es igual. 5. Las tasas pueden diferir por variación en las características basales. Incluso sin sesgo y sin azar, las poblaciones pueden ser intrínsecamente diferentes. Por ejemplo, comparar la supervivencia global de cáncer de pulmón entre Japón y Guatemala, sin ajustar por tabaquismo, edad, acceso a cirugía, frecuencia de mutaciones EGFR y ALK, estado nutricional, estadio al diagnóstico, es completamente injusto. El libro lo explica con claridad. Antes de concluir que una diferencia es real, debemos asegurarnos de que los grupos no difieren en características que influyen directamente en el desenlace. 6. Las tasas pueden diferir por confusión. Aquí aparece el viejo enemigo, la variable de confusión. Por ejemplo, si observamos más infartos en fumadores de pipa que en fumadores de cigarrillos, puede ser debido a que los fumadores de pipa tienden a ser hombres mayores, no por la pipa en sí. Otro ejemplo, si una terapia parece peor en un grupo que en otro, pero el grupo desfavorecido tiene más enfermedad metastásica hepática, el verdadero responsable es el hígado, no la terapia. 7. Las tasas pueden diferir por causas reales. Solo después de descartar azar, sesgo, mala medición, mala definición, confusión y variación poblacional, podemos atribuir una diferencia a una causa real. Por ejemplo,
si un nuevo esquema HER2 dual, pertuzumab y trastuzumab y quimioterapia, incrementa la supervivencia global consistentemente en múltiples estudios controlados, ajustados, con muestras amplias y medidas homogéneas, entonces la diferencia observada sí puede atribuirse a la terapia. 8. El peligro de concluir demasiado rápido. El libro termina esta sección recordando que la diferencia entre tasas es casi siempre un rompecabezas de múltiples piezas. Y como clínicos, y especialmente como oncólogos, debemos aprender a desarmarlo con paciencia, porque decisiones terapéuticas gigantes pueden depender de diferencias muy pequeñas. La técnica central del capítulo es el ajuste y estandarización de tasas, que permite comparar poblaciones diferentes eliminando las diferencias en estructura, edad, sexo, comorbilidades. Esencial para epidemiología y para oncología, por ejemplo, comparar supervivencia por edad entre hospitales o países. Ya vimos que las diferencias entre tasas pueden surgir de múltiples fuentes: azar, sesgo, definiciones inconsistentes, diferencias en el denominador o características basales. Ahora vamos a profundizar en los mecanismos que producen esas diferencias, tal como el libro detalla, y cómo deben interpretarse clínicamente, especialmente en oncología. 9. Diferencias por variación temporal. Las tasas pueden cambiar con el tiempo aun si la población es idéntica. Por ejemplo, cuando se comparan tasas de mortalidad de un año a otro, pequeñas fluctuaciones pueden deberse simplemente a variaciones naturales del tiempo. Otro ejemplo, en cáncer de mama metastásico HER2+, comparar la supervivencia de pacientes tratados en 2012 vs. 2024 sin ajustar por disponibilidad de T-DM1, trastuzumab deruxtecan tucatinib produce diferencias enormes que no reflejan biología distinta, sino innovación terapéutica acumulada. Así, antes de interpretar una diferencia entre tasas de dos periodos, debemos preguntarnos: ¿cambió la tecnología diagnóstica? ¿Cambió el tratamiento estándar? ¿Se amplió la cobertura del tamizaje? ¿Se modificó la clasificación de la enfermedad? ¿Hubo cambios en la calidad de los registros? Toda tasa está incrustada en un contexto histórico. 10. Diferencias por variación geográfica. El lugar cambia profundamente las tasas. Por ejemplo, regiones con sistemas de registro más completos reportan mayores tasas de incidencia simplemente porque detectan más casos. Otro ejemplo, Japón tiene tasas altas de cáncer gástrico porque realiza endoscopías masivas desde hace décadas. Guatemala parece tener incidencia baja, pero en realidad tiene subregistro importante, menor acceso a endoscopía y diagnósticos más tardíos. Resultado: dos países pueden parecer distintos, aunque el riesgo real sea similar. 11. Diferencias por variación en la edad. Aquí aparece uno de los pilares metodológicos más importantes del capítulo: la edad distorsiona casi todas las tasas. Por ejemplo, si una población tiene más adultos mayores, sus tasas de enfermedad crónica serán más altas solo por estructura poblacional. Otro ejemplo, comparar la mortalidad por cáncer colorectal entre dos países sin ajustar por edad es un error clásico. Un país puede tener mortalidad más alta simplemente porque tiene población más longeva. Por eso se utilizan técnicas como ajuste directo de tasas, ajuste indirecto, estandarización por edad. Estas técnicas permiten comparar poblaciones como si tuvieran la misma estructura etaria. Sin ellas, cualquier conclusión es débil o engañosa. 12. Diferencias por cambios en los criterios diagnósticos. Este punto es crucial para el análisis de artículos y para la práctica oncológica. Por ejemplo, cuando se introdujo la clasificación HER2 Low, IHC1 o 2 /ISH, antes considerados HER2 negativos, la incidencia de HER2 positivo no cambió, pero sí la incidencia de pacientes elegibles para terapias dirigidas. Otro ejemplo.
El cambio de AJCC7 a AJCC8 modificó estadios de cáncer de tiroides, mama y melanoma. La supervivencia del estadio 2 puede parecer mejor, pero porque el estadio cambió, no porque la biología mejoró. 13. Diferencias por supervivencia artificial. Aquí el libro introduce conceptos centrales como sesgo de adelanto diagnóstico, la time bias, sesgo de duración, lent time bias, son trampas peligrosas para interpretar tasas de supervivencia. Por ejemplo, la time bias. Si un cáncer se detecta 2 años antes por tamizaje, la supervivencia, a partir del diagnóstico, aumenta automáticamente aunque el paciente muera el mismo día que habría muerto sin tamizaje. El tiempo de vida no cambió, solo movimos el punto cero. Lent time bias, el tamizaje detecta más tumores de crecimiento lento, por lo que las tasas de supervivencia parecen mejores, pero no porque el tratamiento sea mejor, sino porque detectamos tumores menos agresivos. Por eso toda interpretación de supervivencia debe acompañarse de tasas ajustadas, supervivencia libre de progresión y global, análisis por estadio, análisis por tipo molecular, información sobre tamizaje. 14. Diferencias por errores de clasificación. El libro hace un énfasis importante aquí, aunque tengamos tasas correctas, si los casos se clasifican mal, los resultados son inválidos. Si se diagnostican como positivos casos que no lo son, la tasa se altera artificialmente. Si un laboratorio clasifica HER2 como positivo cuando en realidad es uno más, la incidencia de HER2+ aumenta falsamente. Si un patólogo diagnostica carcinoma escamoso cuando era adenocarcinoma, las estadísticas por histología se distorsionan. La calidad de los registros y la precisión diagnóstica son determinantes para entender diferencias entre tasas. 15. Diferencias reales por causas biológicas. Solo después de descartar todos los factores anteriores, podemos atribuir diferencias a causas verdaderas. El incremento en cáncer de hígado a nivel mundial sí es real, asociado con hígado graso no alcohólico, obesidad, hepatitis C crónica, alcohol. En cambio, el aumento aparente de cáncer tiroideo papilar se debe mayoritariamente a sobrediagnóstico, no a un cambio real en la incidencia. 16. El método del libro para evaluar diferencias entre tasas. El capítulo concluye que ante cualquier diferencia entre tasas debemos seguir este algoritmo mental. ¿Puede ser el azar? ¿Puede ser sesgo? ¿Puede ser confusión? ¿Son comparables los denominadores? ¿Se midió igual en ambos grupos? ¿Son comparables poblacionalmente? ¿Se modificó la definición del caso? ¿Podría ser un sesgo de adelanto o de duración? ¿Los datos son completos y consistentes? ¿Quedan elementos suficientes para concluir causalidad? No hay diferencia en tasa que pueda interpretarse sin pasar por este filtro. La técnica principal es la estandarización de tasas, que puede ser directa, usar una población estándar para ajustar tasas por edad u otros factores. Indirecta, calcular razones estandarizadas, SMR, SIR. Es la única forma válida de comparar mortalidad entre países, incidencia entre regiones, supervivencia entre hospitales, tasas de complicaciones entre tratamientos. En oncología esta técnica es crucial para interpretar diferencias entre supervivencia en hospitales públicos versus privados, mortalidad en pacientes jóvenes versus ancianos, incidencia de tumores específicos en regiones distintas. Cuando analizamos diferencias entre tasas, siempre debemos recordar que una tasa es una fotografía tomada desde un ángulo particular, con una cámara particular y bajo condiciones que pueden distorsionar la realidad. Ninguna tasa existe en el vacío. Cada cifra está moldeada por el contexto, por el método, por las definiciones que empleamos y por la población sobre la cual trabajamos. Por eso este capítulo insiste en que, antes de aceptar cualquier diferencia como real, debemos pasar por un filtro casi detectivesco. Primero, descartar que la variación se deba al azar.
Segundo, revisar la presencia de sesgo. Tercero, evaluar la confusión. Y después, analizar si alguien cambió la regla del juego, es decir, el diagnóstico, la clasificación o la forma en que se cuenta cada caso. Es sorprendente cuántas veces, en la literatura clínica, las variaciones en tasas quedan explicadas por problemas elementales que podrían haberse identificado con este marco uniforme. El libro lo recalca una y otra vez: las tasas no solo dependen de la enfermedad, sino del método con el que la medimos. Aplicación práctica en oncología, una síntesis operativa. Para nuestros residentes, vale la pena aterrizar estos principios a ejemplos concretos que vemos cada semana. Cáncer gástrico en Japón versus Guatemala. Las tasas japonesas no son más altas por biología distinta, son más altas porque buscan más. Endoscopía sistemática, más casos detectados, incidencia aparente mayor, mortalidad ajustada menor. Mortalidad por cáncer de mama en Estados Unidos versus Latinoamérica. Si no ajustas por edad y acceso, las conclusiones serán equivocadas. Con más población adulta, aumenta la mortalidad absoluta; con mejores tratamientos, disminuye la mortalidad específica. Las dos cosas pueden coexistir en la misma curva. Supervivencia en hospitales privados versus públicos. Muchos artículos concluyen que un hospital privado salva más vidas. Pero si sus pacientes ingresan con estadios I y II, y en el público llegan 3 y 4, la tasa de supervivencia no comparada por estadio no significa absolutamente nada. Errores más frecuentes que el residente debe aprender a evitar. Creer que una tasa bruta refleja un riesgo real. Las tasas brutas casi siempre engañan. Ajusta por edad, estadio, sexo, tamizaje, tratamiento. Comparar poblaciones no comparables. Si los denominadores son distintos, las tasas también lo serán. Interpretar una diferencia sin examinar sesgo o confusión. Un estudio con mala selección produce tasas inútiles. No revisar la definición del caso. Cada vez que un colega dice, ahora vemos más cáncer tiroideo, yo pregunto, ¿o solo estamos usando más ultrasonido? Interpretar supervivencia sin considerar adelanto diagnóstico. El Latime Bayes sigue siendo la trampa más común en oncología. La herramienta estadística más relevante aquí es la estandarización de tasas, directa e indirecta. La estandarización directa permite comparar dos poblaciones ajustando por un factor clave, como edad o estadio. La estandarización indirecta utiliza razones estandarizadas, SMR, SIR, especialmente útil cuando la población de interés es pequeña. Estas técnicas nos permiten depurar los datos de diferencias artificiales y acercarnos al riesgo real. Conclusión general del capítulo. Este capítulo te prepara para el nivel más alto de lectura crítica: no aceptar ninguna tasa sin preguntarte de dónde viene y qué tan limpia está la información que la sustenta. Es un recordatorio de que el número nunca es suficiente, es el método lo que determina el significado. Vista previa del siguiente capítulo. En el próximo capítulo avanzaremos hacia la comparación justa entre tasas cuando las poblaciones tienen distribuciones diferentes, y revisaremos cómo ajustar sistemáticamente los datos para obtener estimaciones correctas y comparables. Sentencia en latín. Numeri regunt mundum. Los números gobiernan el mundo. Pero solo si sabes interpretarlos bien.